Y una famosa reunión que la pidió los ricos más ricos de este país, a los sindicalistas que estábamos al frente del Combo. En esa ocasión, la crisis del Combo se definió por un acuerdo político entre los dos poderes reales de la sociedad, el poder económico y el poder de la calle. Saludos, escuchas y amigos. Estamos hoy compartiendo un rato ameno de conversación con don Albino Vargas, a quien saludamos y le agradecemos mucho su tiempo. Don Albino, cuando se piensa en movimientos sociales y en sindicatos en Costa Rica, indefectiblemente se piensa en Albino Vargas como referente y ya como figura icónica. ¿Por qué? Bueno, en realidad, vea, hay una historia de vida, ¿verdad? Hay una historia de vida y espero tener la oportunidad de contar mi historia en algún momento. Yo estoy muy ligado a la cuestión político-social desde jovencillo. En este momento yo acabo de cumplir 62 años de edad, ¿verdad? Debería estar pensionado ya, pero aquí estoy todavía. A esa altura de mi vida soy creyente, ¿verdad? Yo soy creyente, tal vez no practicante religioso, pero soy creyente en Cristo Jesús, en Dios, y le doy gracias a Él en mis oraciones de todos los días por un día más y porque me permite estar en esto. En mis años de secundaria, en el Liceo Napoleón Quesada Salazar de Guadalupe, Goicoechea, yo me conecté con el proceso que pasaba en Chile, con el proceso de la Unidad Popular en Chile. Muy jovencillo en 1970, ya estaba en segundo año de colegio y me empezó a llamar la atención. ¿Se estaba gestando el movimiento de Allende? No, ya Allende había ganado las elecciones del 70, ¿verdad? Y entonces, a través de los medios de comunicación de entonces, pues uno seguía los acontecimientos hasta el doloroso golpe del 73. Del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre. Luego yo ingresé en el año 1974 a la UCR. Fui bachiller de honor. En aquellos tiempos había bachillerato de honor, entonces me eximieron de hacer examen de bachillerato. Porque sí, que el bachiller de honor era una persona que había acumulado... los 5 años, digamos, de buenas notas, ¿verdad? De excelentes notas, sí, y lo eximían. Lo eximían, sí. Entonces yo ingresé a la UCR, hice estudios generales. Ahí me encontré con un profesor chileno que daba una cátedra de lo que llamaban repertorios en aquel entonces. Entonces yo escogí un repertorio de la cátedra de filosofía que se llamaba Pensamiento Iberoamericano. Y el profesor, yo creo que todavía está vivo, don Helio Gallardo. Sí, claro, por supuesto. Y me dio ese año, Pensamiento Iberoamericano. Oiga, y fui el único alumno que le sacó un 10 en la cátedra. No se los cuento así para que suene a rajonada, ¿verdad? Pero son como anécdotas. Y ahí me empecé a conectarme con el pensamiento social, con el pensamiento de izquierda, aunque le confieso que mis primeros años fueron militante liberacionista, de Partido de Liberación Nacional. Yo ingresé a ese partido y recibí algunos cursos de socialdemocracia en La Catalina y CEDAL. En el CEDAL La Catalina, Centro de Estudios Democráticos, ¿verdad? Cuando Liberación Nacional era un partido verdaderamente socialdemócrata. Bueno, estaba don Pepe, estaba Daniel. Don Pepe, don Daniel. Luis Alberto. Figuras más históricas, más emblemáticas. En la U anduve dando tumbos
para serle honesto. Después también pasé a la Universidad Nacional. Ahí llevé el propedéutico de Ciencias Sociales. Creo que sí, casi lo termino. Pero al calor de la revolución sandinista y de los movimientos de solidaridad, yo me conecto con ya gente de izquierda, ¿verdad? Gente de izquierda, y participo activamente en las jornadas del Parque Central, ¿verdad? Del año 78, del año 79, ¿verdad? La caída de Somoza. Y me empiezo a ligar a la izquierda entonces. No tenía claro, pero ingresé al Partido Comunista Vanguardia Popular y fundé una célula en la comunidad donde todavía vivo, que es Alajuelita. Le escogí el nombre de Célula Juan Chacón en honor a un colega sindicalista asesinado durante el conflicto bélico, la Guerra Civil de El Salvador, ¿verdad? ¿Era un salvadoreño? Era un salvadoreño. Recuerdo que la policía, los militares se metían a los locales sindicales, y se metieron en ese local sindical y mataron a los dirigentes que estaban reunidos, entre ellos a Juan Chacón. Ya yo para esa época yo conseguí empleo en el Ministerio de Justicia, y Gracia se llamaba, hoy se llama Justicia y Paz. Y empiezo a militar en el Partido Vanguardia Popular, en el sector zonal público. Con don Humberto Vargas. Con don Humberto, no se había dividido Vanguardia Popular, no se había dividido. Y empiezo a militar y me afilio a la ANEP. Estando trabajando en la Reforma como oficinista en los talleres industriales. Recuerdo que yo llegué a la ANEP de refilón porque había mucha inconformidad con un nuevo director que llegó a la Reforma, y que la gente sentía que le trataba mal ese director. Entonces la ANEP de entonces convocó una asamblea de afiliados para escuchar la molestia de la gente y ver qué se hacía, ¿verdad?, para enfrentar al director. Ya murió, famoso don Marino Zagot. Y viera usted que yo, sin ser afiliado, me llegó la inquietud, me llegó la convocatoria y me fui a la asamblea. Entonces el promotor de ANEP de entonces dice, bueno, aquí estábamos para ver el problema del director y que los trata mal. Y como nadie hablaba, entonces yo levanté la mano y me embarqué. Porque yo planteé que delicado, ¿verdad?, que en el bus que nos transportaba desde San José todos los días a la Reforma, el comentario era la molestia, y que ahora que había llegado el momento de la de hablar con el sindicato, nadie quería decir nada. Entonces que yo lo iba a decir. Y vieran ustedes que ahí mismo quedé sembrado como presidente de la ANEP en la Reforma. ¿En qué año fue eso? Figúrese que eso fue en 1982. Pero usted no era un hombre de ambiciones, digamos, de ocupar puestos, ni de figurar propiamente, siempre era un colaborador en Vanguardia, etcétera. Entonces, bueno, yo, digamos, siempre estuve... quise ser psicólogo, quise ser sociólogo, no terminé, ¿verdad? Sino que como yo me metí a la militancia y me metí a la cuestión social, siempre fui, digamos, un militante de base. Pero usted no se veía como la cabeza. No, ahora hay toda una historia. Eso yo no me veía como jamás de los jamás, ¿verdad? Yo recuerdo que en aquel entonces, en los 80, 82, había unos empleados públicos que tenían anualidades y había otros empleados públicos que no tenían anualidades.
ahora que está de moda, ¿verdad? ¿De dónde viene la historia? Entonces, en la Asamblea Legislativa, la ANEP de entonces luchó por una ley para eliminar esa discriminación, porque solo tenían anualidades los que estaban por servicio civil. Los que no tenían anualidades, los que no estaban por servicio civil no las tenían. La ley corrigió esa discriminación y tengo pendiente ese número de ley, la ley número 6.835, popularmente conocida en ese entonces como la ley de la escala salarial. Imagínense, ya ahora, hoy día creo que vamos por 20 y algo de mil. Imagínense. Entonces, como digamos, la ANEP detectó que yo tenía muchas inquietudes y militaba en el partido, en ese entonces Vanguardia Popular controlaba la ANEP. Entonces a mí el secretario general de la época me llama y me dice, mira, tenemos un proyecto para usted, porque esa ley beneficia al 85% del personal de las cárceles. Porque solo el 15% del personal de las cárceles tiene anualidad, que es el que está por el servicio civil. Y todos los policías van a salir beneficiados. Los policías no estaban por el servicio civil. Entonces queremos contratarte, saque una licencia sin goce de salario, su salario es modesto, se viene para ANEP le paga, y su labor es educar a los trabajadores penitenciarios que no tenían anualidad de que había que pelear por esa ley. Oiga, no lo canso con el cuento. Ese trabajo que este cristiano hizo terminó en una formidable huelga en las cárceles de este país. Del 18 de junio al 25 de junio de 1984. ¿Estaba usted en sus 20s todavía? Yo nací en el 5-6 y eso era 84, tenía yo 28 años. ¿Verdad? Esa huelga está en los periódicos, usted la puede ir a buscar, ahí está reseñada. Una huelga de 9 días en las cárceles. Fue tan feroz esa huelga que tuvo que intervenir la Iglesia Católica en la persona de Monseñor Román Arrieta Villalobos. Se negoció en el Palacio Arzobispal. Nosotros, los huelguistas, nos habíamos tomado el control de los centros penitenciarios. ¿Cuando todavía estaba Rodrigo Carazo o ya no, estaba Luis Alberto? Era Luis Alberto Monge Álvarez. Luis Alberto Monge Álvarez, que tenía una posición ideológica completamente de derecha. Recuerde que estaba la satanización del sandinismo, ¿verdad? Que el sandinismo ya nos va a invadir, está en la frontera. Y entonces los sindicatos rojos, controlados por Vanguardia Popular, eran el blanco brutal del gobierno de Monge. Y bueno, en ese contexto, ANEP gana esa huelga. Pero eso impresionó entonces a más de uno, no se esperaban... Se esperaban que el tipo ese flaquillo hippie, ¿verdad? De pelo largo, que yo tenía toda esa indumentaria, ¿verdad? Juvenil, hiciera semejante, perdonen la expresión, despelote. Vea, ahí está. Con esa huelga por la ANEP. Bueno, hasta usted se sorprendió porque... Sí, porque yo, una coincidencia, usted llega a eso por coincidencia. Sí, yo llegué a eso por coincidencia. Es decir, yo creo que logré un mensaje de credibilidad en mis compañeros y al ver que yo también era trabajador penitenciario, ¿verdad? Y entonces eso se logró mucho. Obviamente, pues la ANEP era la ANEP, ¿verdad? En aquel entonces, aunque era un sindicato controlado por el partido Vanguardia Popular, la lucha era muy justa, porque era la aplicación de una ley de la República, ¿verdad? Y entonces acuñamos una famosa frase que a todo el mundo se le pegó: que se cumpla la ley, que se pague la escala. Era la consigna, ¿verdad? Y otra era: porque tenemos la razón. No, tenemos la razón, tenemos la fuerza. Eso lo gritábamos en las calles, eso lo gritábamos en los paros previos, en todo lado. Pero hicieron mucho porque, sea como sea, yo supongo que para ese momento, bueno, si hoy no son tantos los funcionarios penitenciarios, en aquel momento eran mucho menos. Claro. Lograron levantar Pero además, esa huelga tuvo repercusiones en la policía, en todas las policías. Ah, muy bien. Porque cubrió
a todos los cuerpos policiales de Costa Rica que en ese momento no tenían derecho a la anualidad. Ahí nació la anualidad. Bueno, ya ahí sí era una crisis importante. Fue un impacto impresionante, ¿verdad? Entonces, esa huelga me consolidó como un prospecto de dirigente. Esa huelga generó un terrible conflicto ideológico en el seno de ANEP, de Vanguardia Popular y del gobierno, porque esa huelga de junio del 84 se da a 6 meses de la división del partido Vanguardia Popular, que fue en noviembre 8-3. Entonces la ANEP quedó controlada por el bando de los Vargas Ferretto, Humberto Vargas y don Arnoldo Ferretto. Entonces se vendió la especie de que los extremistas, los radicales de izquierda, ¿verdad?, no solamente se habían dejado el control de la ANEP, sino que estaban ensayando medidas estratégicas para apoderarse del Estado. Y toda la huelga que este cristiano impulsó. Un potencial golpista. Yo era un potencial golpista y la ANEP era la casa matriz del golpe que se veía venir. Esa barbaridad se vio. Y figúrese que esa barbaridad se repercutió en las elecciones de ANEP, que eran en julio. En ese entonces las elecciones de ANEP eran una vez al año. Entonces, como se dividió Vanguardia Popular, se crearon 2 tendencias para pelear el control futuro de la ANEP. Una tendencia a Vargas Ferretto y una tendencia a los hermanos Mora, con don José Merino del Río. Esas elecciones fueron terribles, compañeros. ¿Y usted a cuál facción estaba más no, cercano? Yo me quedé con los Vargas Ferretto, ¿verdad? Hay una historia también que les puedo contar ahí. Otra frase que me invité yo en la división, que era la frase Comité Central ordene, ¿verdad? Porque la mayoría del Comité Central de Vanguardia Popular quedó con los Vargas Ferretto, y como aquel entonces era el verticalismo, ¿verdad?, el centralismo democrático, entonces la consigna era seguir la orden del Comité Central, ¿verdad? Entonces acuñamos la frase Comité Central ordene. En las elecciones de ANEP de julio del 8-4, 6 meses, perdón, de julio después de la huelga, y ANEP quedó empoderada. O sea, los Vargas Ferretto en el control de la ANEP quedaron empoderados con ese resultado. Era obvio que el grupo de los Vargas Ferretto, que se llamaba Tendencia Lucha, iba a ganar. ¿Y doña Beatriz Ferretto ya andaba por ahí también? Doña Beatriz Ferretto trabajaba en ANEP. Trabajaba en ANEP. Sí, como trabajaba también la actual presidenta ejecutiva de Limas, que acaban de nombrar, María Fulmen Salazar. Venimos de esa escuela, para que usted sepa, ¿verdad? Entonces, esas elecciones no terminan, amigos, esas elecciones no terminan. Terminan a garrotazo limpio. El grupo de los Mora, ante la inminencia de la derrota, no dejó que terminaran, no se pudo contar votos, y entonces cae Luis Alberto Monge. Se la pusimos en bandeja, la pelea entre camaradas, y declaran la intervención de la ANEP. El gobierno se mete en la ANEP, y la ANEP le congelan sus cuentas bancarias, no le depositan las cuotas de sus afiliados, y Luis Alberto Monge intentaba estrangular financieramente a la ANEP. Recuerdo en ese tiempo la prensa libre salía en papel, y recuerdo un famoso titular como unos días antes de las elecciones: presidente Monge dice hay que sacar a los comunistas de la ANEP. El gobierno descaradamente se metió en las elecciones de un sindicato. ANEP vivió angustiosos 6-8 meses, los funcionarios sin salario, funcionábamos a punta de solidaridad para pagar la luz del local, el teléfono del local, lo mínimo, ¿verdad? Ya ahí usted estaba completamente ya yo estaba metido, sumergido en ANEP. Ya yo era cuadro de ANEP, más con ese palmarés que traía, ¿verdad? Del huelgón, ¿verdad? Y entonces un abogado, uno de mis mentores, que murió muy joven,
abogado laboralista Mario Alberto Blanco Vado, metió un recurso de amparo en aquel entonces. Aunque no existía la sala cuarta, existía la figura del amparo. Pero se les daba muchas largas para resolverlo. Sí, pero hoy lo va ganando. Y se sentó una jurisprudencia histórica que dice que los gobiernos no deben meterse en la vida interna de los sindicatos. Los gobiernos solamente deben limitarse a registrar los cambios de personería de las juntas directivas. Bueno, algo revolucionario porque... Algo revolucionario. Esa sentencia se estudia hoy en la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica, de Mario Alberto Blanco Vado, un caso de ANEP. Sí, porque muy valiente dentro del contexto. Pareciera ser que todo el discurso hegemónico era... Sí, todo el discurso hegemónico era anticomunismo visceral, ¿verdad? Claro. O sea, la ANEP era sucursal del Frente Sandinista. Y entonces eso fue un logro muy importante. Yo seguí militando hasta el... Pero y eso es completamente falso, digamos, los sandinistas no tenían comunicación con las organizaciones sindicales. Claro, sí, eso no se puede negar. O sea, yo no tengo papeles, pero todos sabíamos en aquel entonces que cuotas sindicales iban para la guerrilla salvadoreña, iban para la guerrilla sandinista. Y en el caso suyo, nunca nadie lo tentó a que fuera a un campo de batalla directamente con los movimientos guerrilleros. Lo digo porque los jóvenes de aquella época era todo no, porque a mí ideal. No, porque eso era muy cerrado y por lo general esos eran los cuadros militares del partido. Sí recuerdo una compañera de trabajo, Yamile López. Y yo era, digamos, como promotor. Ella era promotora también. Ella un día le dijo a la ANEP, yo me voy. El partido me llama y ella se fue a combatir con los sandinistas y murió allá. A nosotros no, el partido nos ordenó, su trabajo es este. Recuerde que era de militancia partido. Sí. Entonces, como pues algunos de nosotros éramos cuadros sindicales con buenas perspectivas, entonces el partido, entre comillas, nos cuidó. Nos mandó a Cuba. Yo fui a Cuba a recibir capacitación político-ideológica en esos años juveniles. Y esa era la misión nuestra, ¿verdad? Divulgar la solidaridad, denunciar la agresión de los Estados Unidos, conseguir colaboraciones para la revolución sandinista o para la guerrilla del Farabundo Martí. Y uno lo hacía con total convicción, con entrega, ¿verdad? Porque teníamos esos ideales, ¿verdad? Posteriormente yo rompo con el partido. Con el partido yo rompo en el 86, por razones personales rompo. Y yo me regreso a mi trabajo original. Yo me regreso a... ¿Implicaba entonces romper con el partido y salir de ANEP? Pues claro, era matemático eso. ¿Verdad? Porque los cuadros del partido, el partido decidía cómo se conformaban las juntas directivas y todo, ¿verdad? Entonces, por razones personales, ahí algún día las detallaré, yo regreso a mi trabajito. Yo regreso a San Rafael. A San Rafael, pero ya estaba en el centro de menores Luis Felipe González Flores, regreso ahí. ¿Usted vivía en Alajuelita en ese momento? Sí, sigo viviendo ahí. Yo, digamos, me considero como un autodidacta, ¿verdad? Entonces yo leía toneladas, ¿verdad? Leía mucho. Hoy día me lamento no tener más tiempo para leer, porque está la maravilla del Internet. Entonces vos encontrás en Internet cosas que aquí no se publican, ¿verdad? Ahora vengo este fin de semana, me encontré un documento que acaba de salir del Papa Francisco sobre el sistema financiero global y todo eso, que a mí me cayó como anillo al dedo con esta discusión que estamos dando. Y de una vez yo, no, este documento no lo publican los periódicos de aquí. No van a publicar esto que dice el Papa, ¿verdad? Entonces, la maravilla de Internet. Pero para no cansarle con el cuento, yo me retiro a mi vida, digamos, civil, laboral, ¿verdad? Y se viene la caída del muro de Berlín. Se viene la caída del muro de Berlín en el 89, ¿verdad?
toda la desbandada que se da, ¿verdad? Y todo lo que eso representó en todo el planeta. A usted se le cae un mundo ahí. A nosotros se nos cae un mundo, obviamente. Aunque yo no militaba en el partido, ya no militaba en el Partido Vanguardia Popular, que eso siempre yo lo dejo claro, no reniego de ese pasado. Fue maravilloso para mí. Me sensibilizó, me educó, me enseñó mucha disciplina, me enseñó muchísimas cosas. Eso es parte de un pasado muy enriquecedor para mí. ¿Quién era la figura ahí que más le atraía a usted en ese momento, que más le influenciaba? Y por supuesto, nosotros fuimos educados en el ejemplo del Che Guevara, en el ejemplo de Fidel, en el ejemplo de Allende, que es de los grandes errores para mí que cometió el partido, de darle mucho énfasis a las figuras internacionales y no a las nacionales, ¿verdad? Porque tiempo después pues nosotros descubrimos costarricenses increíblemente maravillosos, de gran sensibilidad social, que nos han dejado un legado que hoy día creo yo es más valioso. ¿Cómo quiénes? Carmen Lira, el general Jorge Bolio, Joaquín García Monge, Omar Dengo, Vicente Sáenz. En esa época no se estaban reivindicando esas figuras. No se reivindicaban mucho. Eran como anecdotarias, llamémoslo así, ¿verdad? Se enfatizaba mucho en los cuadros políticos del hoy día ustedes sí los tienen como figuras. No, por ejemplo, yo tengo un sueño de que la ANEP se declare el primer sindicato morista de Costa Rica. O sea, yo hoy en día trato de leer el pensamiento de Juanito Mora Porras, que para mí es el mejor presidente de todos los presidentes de toda la historia republicana de Costa Rica, una figura que tiene que ser reivindicada, una figura que ha sido escondida, menospreciada. Por encima de las grandes figuras liberales, digamos. Por encima de las grandes figuras liberales del país. Y bueno, hay grupos de costarricenses que se dedican a eso, por dicha. Sí, hay ¿verdad? Hay varios grupos, la Tertulia del 56, hay otros grupos ahí que se dedican. De hecho, ahí, ahora donde ustedes estuvieron, hay un famoso retrato de Juanito Mora Porras, que nos lo regaló un empresario costarricense. Hay empresarios moristas en nuestro país. Y que es una réplica de un retrato que mandaron a hacer de Juanito Mora para colocarlo en la galería de los próceres latinoamericanos que abrió la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la Casa Rosada. Hubo un acto de eso. Pero no es cierto que Macri descolgó más de uno de esos. Yo creo que sí, o lo mandó por otro lado. Esperemos que no haya descolgado el de Juanito, ¿verdad? No, yo creo que descolgó todos. Sí, pero lo mandaron para otro lado. Y en España se estudia mucho la gesta de 1856-1857 que lideró Juanito Mora, porque se quiere categorizar como que lo que hicimos los ticos en realidad fue la primera derrota de una intentona de Estados Unidos de invadir un país latinoamericano. Y no que nos perdonen los cubanos, pero no fue la de Playa Girón, la primera. La de Playa Girón fue la segunda. Entonces los ticos tenemos la misión histórica y ojalá las generaciones de hoy en día investiguen eso, porque nosotros tuvimos un presidente que entendió muy bien lo que significaba soberanía, el desarrollo nacional, la movilidad social. Y creo que todavía hay muchos costarricenses que no saben que el Guaro, cacique, ¿verdad? Seguramente saben que es del Estado, Fábrica Nacional de Licores, pero no saben que fue fundada por Juanito Mora en 1857, que fundó la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? Más de uno tendrá que agradecer eso. Más de uno tendrá que agradecerle, ¿verdad? Porque creo que la filosofía de él y los que lo secundaron era que es esa barbaridad
No, el guaro clandestino está produciendo mucha muerte. Y además, como al tico le gusta mucho el guaro, pues mejor que le metamos un impuesto para que sea el fisco el que gane con ese guaro. Sí. ¿Verdad? Y hay muchas cosas de Juanito, ¿verdad? Que, bueno, lo fusilaron, todos sabemos, ¿verdad? Injustamente cuando iba a ser, no, cuando había sido electo para una tercera presidencia. No lo dejaron terminar, ¿verdad? Entonces, de él, hoy en día, como está la globalización neoliberal tan injusta, ¿verdad? Tan excluyente, nosotros los ticos, y los que siguen después de uno, porque yo creo que yo soy un representante de la generación de resistencia de los 90 para acá, ¿verdad? Porque recuerde usted que cuando se cayó pues usted estaba muy joven, cuando se cayó el muro de Berlín, se proclamó la muerte de las ideologías, ¿verdad? Salió ese señor Francis Fukuyama y entonces el capitalismo había triunfado en el planeta, ¿verdad? Y entonces cancha abierta al consenso de Washington, solo una sola visión, y ahora todo mercado, nada de Estado, ¿verdad? Y ser sindicalista es un valor negativo, sigue siéndolo, ¿verdad? Pero con la caída del muro de Berlín se quedaron huérfanos de ideología. Y yo recuerdo en mi corazón 4 compañeros que todavía están vivos y que después de la caída del muro de Berlín sin querer porque toda la izquierda se derrumbó, ¿verdad? Algunos se pasaron de acera, otros se fueron a reconstruir sus vidas personales. Una diáspora. Hubo una diáspora, ¿verdad? Y los partidos se extinguieron o reducidos a su mínima expresión. Y algunos tercos nos quedamos en algunos sindicatos. Recuerdo el nombre de para mí, gigante líder social sindical ya pensionado recientemente, don Fabio Chávez Castro, al frente de la lucha sindical en el ICE, don Rafael Ángel Mora Solano, que hoy está conmigo al frente de la defensa del Instituto Nacional de Seguros, el INS, un Walter Quesada Fernández, en el sector agropecuario, que hoy día es el secretario general adjunto de ANEP, y ¿quién les habla? Al frente de la ANEP. Si ustedes me preguntan cómo llegué hasta aquí. Pero ¿cómo volvió usted? Porque ahora sí, yo volví porque como se cayó el muro de Berlín, necesitaban como una cara fresca que surgiera, una cara que no estuviera muy coloreada de rojo, ¿verdad? Sí, porque además usted tenía un matiz socialdemócrata. Yo un socialdemocratón, digo yo, ¿verdad? Un matiz socialdemocratón, ¿verdad? Y entonces me llamaron, me fueron a buscar, mira, Albino, resolvamos, venite en esta coyuntura y siempre los de vanguardia. Siempre vanguardia todavía, sí, en el control. Correcto. Pero los Ferretto, los seguidores de Ferretto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me ofrecen estar en la papeleta de las elecciones de julio. Ya encabezando. Del 90, ¿verdad? Como un bache como de 3-4 años, pero las elecciones de ANEP después de la caída del muro. Había que mandar rostros frescos. Entonces a mí me tiran como secretario general adjunto, me tiran a mí, ¿verdad? ¿Iba a iniciarse o estaba iniciando el gobierno de Rafael Ángel Calderón? Estaba iniciando el gobierno de Rafael Ángel Calderón, y Calderón sale con su chambonada del plan de movilidad laboral, ¿verdad? Bueno, y estaban los PAES, estaba aquella cosa de moda, y después sale más adelante el pacto Figueres-Calderón, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, y yo digamos, llego porque ellos me buscaron, yo quería volver también, a mí nadie me obligó, pero yo había leído bastantillo, ¿verdad? Entonces yo llego con algunas ideas subversivas ya. Bueno, vamos a impulsar la independencia de la ANEP. ¿Qué significaba eso? No vamos a volver a pertenecer a ningún partido político. Bueno, eso era revolucionario. Totalmente. Vamos a irnos de la CUT, que era la central sindical a la que estaba afiliada ANEP. La CUT era el proyecto sindical unitario del Partido Comunista Vanguardia Popular. Nos vamos a ir de la CUT, nos vamos a independizar de la CUT, vamos a llamar a una asamblea, no vamos a volver
no vamos a volver a pedir carné de comunista para ser militante de ANEP, o por lo menos en sus puestos de máxima dirección, y vamos a promover un congreso ideológico para certificar todos esos cambios. ¿Verdad? Eso pegó, sonó mucho, y no fue cuento. Al año siguiente, en las elecciones del 91, el compañero que era secretario general me dice: mira, Albino, yo no voy a aspirar, yo me voy a apartar, creo que vos tenés potencial o tus ideas se están pegando mucho y no tiene sentido, esta organización vale mucho, y si ese es el derrotero. Venía un resurgimiento, entonces estaba... Venía un resurgimiento. Porque la ANEP estaba muy a menos, digamos, ¿no? Estaba muy a menos. No se atrevían a hacer un movimiento. Pero además la ANEP había sufrido un terrible, en el periodo en que yo me fui, la ANEP sufrió un caso de corrupción horrible. Ah, también. Sí, un caso de corrupción horrible porque se perdió una plata que venía de los países socialistas, se la dejó un maje. Ah, caramba. ¿Verdad? Y bueno, por dicha la ANEP decidió no tapar eso, lo hizo público, que su cuadro más paradigmático en esos 80s había metido esa pata. Eso fue público. El tipo estuvo preso. Ah, pero entonces ¿quién fue? Digo el nombre, sí. Sí, ¿si fue público? Orlando Solano Arroyo, que fue, digamos, sindicalmente mi mentor, ¿verdad? Pero por dicha aprendí las cosas buenas de él, no esas cosas. Esa fue la figura en alguna medida que siempre creyó en usted. Estuvo, digamos, como que creyó en usted, que siempre creyó en mí, que me dio todo eso, ¿verdad? Y digamos que esa parte, pues, ahí está en el haber, ¿verdad? En el debe, pues sí, lo que él hizo, lo pagó, está bien, lo pagó. La ANEP pagó un precio, pero hizo lo correcto. Nos pasó esto con este fulano. Y apechuguemos, ¿verdad? Entonces, de una ANEP golpeada con la desconfianza que implica un tema de finanzas. La coyuntura histórica, ideológica, además. Y todo, ¿verdad? Estaban en el suelo. Estaban en el suelo, correcto. Sí. O sea, divididos, desmoralizados, resentidos, divorciados y golpeados moralmente. Bueno, esa fue la ANEP que, al frente de un valioso grupo de compañeros, a mí me tocó empezar. ¿Y de dónde tomaba usted ilusión? Sí, ¿de qué referente? Porque había referentes importantes ya en el mundo. Sí, lo que pasa es que... Y siendo usted muy ideológico, digamos, en alguna medida... Sí, lo que pasa es que uno empezó a leer cosillas de nuestra historia, ¿verdad? De nuestra historia. Entonces uno descubrió que nosotros éramos herederos de cosas valiosísimas, de una institucionalidad que a nosotros los ticos nos fue heredada por la generación anterior a nosotros, que la pulsió bastante. La que nació en los 40, digamos. Y más atrás. La que lideró los 40. Atrás, la que lideró los 40 y más atrás. Más atrás, ¿verdad? serían los liberales, don Ricardo, don Cleto, León Cortés. Ricardo Jiménez Oriamuno, don Tomás Soleil Güell, ¿verdad? Es decir, ¿cómo te encontrás un tico allá, empezando el siglo XX, que dice: no puede ser posible que solo los ricos puedan asegurar sus casitas en caso de incendio y la puedan reconstruir y los pobres no? Tenemos que hacer algo. Y se le ocurre a esos viejos liberales fundar el Instituto Nacional de Seguros. Sí. ¿Verdad? Y más atrás, recuerden, en el siglo XIX, el tema de la educación y la inclusión social y todas esas cosas. Bueno, y además, por ejemplo, la separación del Estado y la Iglesia, que ha sido es decir, nosotros los ticos habría que poner la educación de cabeza, ¿verdad? En este país habría que poner la educación de cabeza, porque yo pienso que nosotros... Hay filosofías políticas que estarán vigentes, pero hay un ideario nacional que para mí está por rescatarse. Y yo creo que con ese ideario nacional nosotros podríamos reconstruirnos, ¿verdad? Entonces, fíjese usted, caballero, que empezamos ese camino, ¿verdad? Ese camino de don José Merino, siempre lo recuerdo, ¿verdad? Don José Merino. Pese a que a mí durante la época de la división del partido me lo habían satanizado, ¿verdad? Don José Merino era... Porque era contrario.
sí. Los Vargas ¿de verdad? Ferreto decían que era un agente de la CIA que vino a dividir el Partido Comunista. Así no lo decían. Pues. Después yo conocí a este caballero con el tema del combo, ¿verdad? Pero hubo una década muy fuerte, una década de gran soledad política, que fue la década de la caída del muro de Berlín hasta la llegada del combo. De la caída del muro de Berlín hasta la llegada del combo ICE. En el medio está la famosa huelga del Magisterio Nacional, la huelga del 95. Yo recuerdo, porque yo era dirigente estudiantil en aquel entonces, una huelga, esa huelga de padres muy fuerte. Mío, muy fuerte. ¿Cuánto duró? Meses, ¿verdad? Como más de un mes. Sí, bueno. No sé si 2 meses, no sé. Sí, porque yo me acuerdo que pero suspendieron digamos, las clases. No vamos a juzgar hoy en día qué pasó. Pero esa huelga no tuvo los resultados esperados. Bueno, hubo una gran traición, ¿verdad? Se comenta que hubo una gran traición de los dirigentes. Me acuerdo a Juvenal Cascante que una señora San Ramón le ofrecía un billete, así salió una foto famosa en la Extra. Exacto, ¿verdad? Y entonces, figúrese usted que es de la parte más dolorosa de la historia de uno, como el sindicalismo quedó tan maltrecho, todo el sindicalismo, por el resultado de esa huelga. Que fue tal vez la última gran huelga. La última gran huelga de los 90s, que el 1 de mayo de 1996 no hubo desfile 1 de mayo. Oiga usted, no hubo desfile 1 de mayo. Fuimos tan solo 55 o 56 costarricenses, fuimos a dejar una ofrenda floral al Monumento Nacional en el Parque Nacional. Para por lo menos hacer algo. Hacer algo, ¿verdad? Y yo recuerdo a gremios empresariales festejando, ¿verdad?, la derrota del sindicalismo. Y creo que hasta un editorial de La Nación que decía, ahora sí, llegó el momento de hacer toda la reforma estructural. Lo que no logró don Luis Alberto en su momento con la NEP. Sí, ahora llegó el momento de hacer toda la reforma estructural, ya no habrá resistencia, toda esa cosa. Y bueno, ahí seguimos, ahí estamos. Hay periodistas que recuerdo con mucho cariño que siempre nos daban posibilidad de dar nuestras opiniones. Y fíjese usted que en el 96 llega el majestuoso combo ICE. Si eso oxigena de nuevo. Eso oxigena, el combo ICE da una revitalización, se convirtió en una lucha cívico-patriótica, rebasó las fronteras del sindicalismo, 17 días de intensa lucha callejera. Que yo recuerdo que 17 días venía don Rodrigo Carazo gestando un poco, alimentando, nutriendo eso. Recuerdo que iba por todo el país don Rodrigo Carazo advirtiendo de ese proyecto de ley. Ya teníamos como 5 años de funcionar una cosa que don Rodrigo creó, que se llamó el Consejo de Defensa de la Institucionalidad, el CDI, con valiosos intelectuales, valiosos intelectuales, incluso socialdemócratas liberacionistas, don Julio Jurado del Barco, don Rodrigo Madrigal Montealegre, don Cristian Tattenbach. O sea, don Rodrigo hizo como una especie de coalición patriótica de gente que era izquierda, entonces invitaba a diputados, me acuerdo, y algunos sindicatos que nos metimos a apoyar a don Rodrigo, ¿verdad? Entonces ellos desde el pensamiento y nosotros desde la calle. Bueno, pero también muy simbólico, porque si bien había pensamiento ahí, había una propuesta, digamos, un combate ideológico, había una discusión ideológica que se quería plantear, también había algo simbólico en el sentido de que había un sincretismo, digamos, de nuestra sociedad reuniéndose en una dirección, digamos, política. Porque más allá de los partidos políticos, digamos. Sí, porque tocaron uno de los símbolos de nuestra nacionalidad, claro, ¿verdad? Que fue el ICE, ¿verdad? La creación de don Pepe, su movimiento de la Segunda República. Y curioso porque una obra nacional de ingenieros y profesionales costarricenses, ¿verdad? Y con un sindicalismo como el del ICE que entendió muy bien que la prioridad era la defensa del ICE, porque yo recuerdo el ICE nunca ha dado luchas por salarios, ni por convención colectiva. Eso tiene que abonárselo a la historia, al movimiento sindical del ICE, ¿verdad? Entonces, y el combo ICE estamos vivos,
en diciembre de 99, en las sesiones legislativas donde se aprobaron el proyecto en comisión, habíamos unos cuantos sindicalistas, estábamos ahí viendo cómo aprobaban el proyecto, y don Fabio Chávez, mira Albino, ¿no andas una cartulina ahí? Sí, y un paño, sí, entonces le doy la cartulina a Fabio, y Fabio escribe, nos vemos en las calles, y la pega así, y La Nación agarra esa imagen y la convierte en foto y se convirtió profética. Diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo estaba el país incendiado. Incendiado, vea. Y hubo una famosa reunión que la pidió los ricos más ricos de este país a los sindicalistas que estábamos al frente del combo. Esa reunión se dio en el hotel, que está por la Dapson, Herradura, no. El que era el Corobicí. El Corobicí. Llegó don Fabio, llegó don Jorge Argueda, llegó don Rafa Mora, llegó otros compañeros, un servidor. ¿Fue público eso? No, secreto. Se lo estoy contando a usted. Secreto. Porque ya no es secreto. Y ya dejó de ser secreto en este momento. Pero no se puede conocer alguna de las figuras esas de los ricos más ricos. Sí, yo recuerdo ahí estaba, me parece que Samuel, Yaque Lewis, Rubén Pacheco, creo que estaba uno de la Cámara de Comercio que se llama Emilio Bruce. Y había otros ahí. ¿De La Nación no habían de la Junta Directiva? No, porque ellos siempre mandan a los segundos. O tal vez yo no sé, porque yo no los conocía bien. La cosa es que en esa reunión, uno de ellos dicen... Lo digo porque, don Albino, perdón, es que siempre, casi siempre, mucha figura de izquierda señala que los ricos que no pagan impuestos, pero nadie aterriza de, bueno, pero ¿cuáles son esos ricos? Exacto. Bueno, vea, en esa ocasión, la crisis del combo se definió por un acuerdo político entre los dos poderes reales de la sociedad, el poder económico y el poder de la calle. Eso fue así, contundente, así. ¿Qué quieren tomar, señores? Y todos dijimos, un vaso de agua. Y nos decían, pero es que el país está parado, la economía, el turismo está dejando de venir. Una llorada que se pegaron, ¿verdad? Y nos decían, pero ¿qué quieren ustedes, señores? Nosotros no queremos más que se archive el combo. El combo no puede ir. Ustedes tienen que entender que ya el pueblo se pronunció en la calle, el combo no puede ir. Sí, pero... No. Si aquí hay un acuerdo político, usted acomoda la institucionalidad a un acuerdo político, porque esto funciona así, amigos. Hay poder formal y hay poder real. ¿Verdad? Bueno, entonces de ahí salió la famosa solución de la comisión mixta y toda esa cosa, y el acuerdo en el Tribunal Supremo de Elecciones, la noche del 3 al 4 de abril, donde se firmó, pero todo eso fue trabajado en esa reunión, y además con ese hotel rodeado de gente, porque la gente estaba en la calle. Así se resolvió. Entonces usted nada más tiene que ir a decirle a don Miguel Ángel Rodríguez que ese combo no puede ir. Entonces ellos dijeron, pero si eso no va, ustedes paran esto. Sí, firmamos un acuerdo y se termina esto. Y sí, así se fueron a decirle a Miguel Ángel que el combo no podía ir. Fabio puede contar su versión de la historia, Jorge Arguedas puede contar la suya, Rafa Mora puede contar la suya, pero todos estuvimos ahí. Así es, ¿verdad? El combo le dio un nuevo oxígeno a los sindicatos, y después vino la otra maravillosa lucha que todavía fue más linda, ¿verdad? La del no al TLC, 7 años después, ¿verdad? Porque como el combo los convenció de que no podían privatizar, ¿verdad? El combo los convenció que no podían privatizar, ¿verdad? Ya había pasado mucho la intentona de los bancos del Estado, ¿verdad? Recuerdo la primera gerencia general de Mario Barrenechea llamándonos para que nos reuniéramos ahí, ¿verdad? El tipo con whisky, nosotros con gin, ¿verdad? Donde Mario decía que había que vender el Banco Costa Rica y nosotros como tercos, como muy, aunque sea solos, ¿verdad? Que no se debía vender. Cambia el discurso ya a apertura de mercado, digamos. Sí, no. El discurso cambia, lo cambia, la llegada del TLC, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que hay que meter eso, y lo cambia
el lanzamiento de Oscar Arias en su segunda candidatura, digamos. Candidatura presidencial. ¿Es Oscar Arias el presidente, digamos, lo voy a poner en estos términos confrontativos, que no es como el más adecuado, pero quiero explicarme? De los presidentes que ha tenido usted que enfrentar, sí, ¿es Oscar Arias sí, sí. Vea, con Oscar Arias hay otra anécdota que se la voy a contar, que tampoco los que estuvieron ahí no me dejan mentir. Él insistió en que tuviéramos una reunión privada antes de que él se lanzara. El que pidió esa reunión privada fue ministro de Hacienda de él, fue diputado, yo lo estimo mucho, Guillermo Zúñiga. Don Guillermo Zúñiga. Y en esa reunión me acompañó mi compañero Giovanni Ramírez Guerrero, que todavía trabaja en ANEP. ¿Era solo con usted y Giovanni? Los cuatro. Pero digamos, como sindicalista. Como sindicalista. Era ANEP, una discusión con usted. Sí. Fue en la casa de don Guillermo. En la casa de don Guillermo. Antes de que don Oscar se lanzara. Sí, entonces ya nos contó de sus ideas de volverse a lanzar y que pues que Liz iba a seguir, ¿verdad? Que aceptáramos la apertura, ¿verdad? Que Liz iba a ser siguiendo empresa, pero que la lógica del mercado y la globalización. Todas esas habladas que se echan, ¿verdad? Entonces nosotros le dimos nuestras razones, ¿verdad? Opuestos. Por supuesto, opuestas, ¿verdad? Y cuando él dice que sí, además me va a apoyar la nación me va a apoyar, digo, ¿qué? Hasta aquí llegó la conversación, don Oscar, porque si usted lo va a apoyar la nación, téngalo por seguro, así como yo lo estoy viendo a usted, que vamos a hacer todo lo posible para que usted no sea presidente de la República. Es cierto que usted en esa reunión... Vamos a ir a incidir para que usted no sea presidente. Es cierto que usted en esa reunión usted le habló inclusive de una cantidad de votos que ustedes le podían quitar. Sí, nosotros le dijimos, vea, yo creo que nosotros estamos en condiciones de que usted entre con 100,000 votos negativos para que usted no sea presidente. Pero no, ¿verdad? Ahí terminó, ¿verdad? Y bueno, vino la elección. Recuerden ustedes que vino la elección que fue con Otón Solís, que hubo que hacer conteo. Hubo que hacer conteo. Muy ajustado. Muy ajustado. 50,000 votos, creo. No, 18,000 votos 18, fue la diferencia. 50,000 fue el combo, el TLC. En el TLC. Sí, y yo recuerdo una famosa entrevista que le hizo, todavía existía el periódico Al Día, al presidente electo, ya Oscar Arias, y Oscar Arias se dejó decir, por dicha que Albino no me dijo que me iba a meter 125,000 votos. Me dijo que eran 100, si no hubiera sido presidente. Fue con él la confrontación más fuerte, fue con él. Digamos, el presidente más hábil, más fuerte con el que usted ha tenido que enfrentarse. Sí, yo pienso que sí, el más fuerte. ¿Usted le reconoce eso? Sí, porque es que él es un hombre que tiene mucho liderazgo, en la parte de él. ¿Verdad? Él tenía un liderazgo muy consolidado. ¿Qué reconoce usted en Oscar Arias? Su terquedad y su sistematicidad con relación a una idea. Se lo reconozco eso, ¿verdad? Con don Oscar ustedes tienen una ventaja, y es que ustedes tienen suficientemente claro qué es lo que él quiere. Hoy día hemos tenido que enfrentar presidentes que amanecen de izquierda, de pronto de derecha. Es lo mismo que le reconocemos a Otto Guevara. Bueno, siempre sabemos qué piensa. Igual con Luis Guillermo eso estuvo en duda, con don Carlos no sé qué es lo que quiere, sobre todo con esa alianza que hizo, ¿verdad? Pero digamos con el no al TLC fue maravilloso, ¿verdad? Con el no al TLC es toda una historia, amigos, incluso de cómo se formaron los comités patrióticos, ¿verdad? Que fue en este local de Aldeiza donde surgió la idea. Don Albino, pero usted para todos estos proyectos y todos estos procesos ha tenido que abandonar su vida personal en muchos sentidos, o sea, su familia. Yo me casé con la lucha social, ¿verdad? Yo soy hijo de un trailero que fue chofer de autobús y de una señora que era empleada doméstica y que terminó siendo trabajadora de la compañía Numar, ahí se pensionó. ¿Ustedes eran de Guadalupe? Éramos de Guadalupe, del barrio San Gerardo. Yo soy el primer hijo de la segunda tanda de mi papá, que ya murió, que mi papá era muy travieso, ¿verdad?
muy travieso era, ¿verdad? Entonces él tuvo, de su primera relación, que era matrimonio oficial, tuvo 9. Con mi mamá, que era juntado, tuvo 7, 16. Y las extras que le conocemos, la pucha. papá llegó como a 21 hijos. Entonces, en realidad, mi santa madre, que ya murió, es la que marcó mi vida y es la que nos sacó a todos, por lo menos hasta el bachillerato. Ella fue una mujer heroína, ¿verdad? Porque ella a su vez fue la hermana mayor de sus hermanos, que también tuvo que verlos. Le tocó criarnos a nosotros 7, prácticamente sola. Y 2 hermanas mías se embarazaron adolescentes y también mamá terminó criando o ayudando a crear una tercera generación. Entonces, vea, yo de ahí tuve que trabajar muy jovencillo para ayudar a la casa. Creo que mamá murió orgullosa de mí. Al principio nunca entendió en lo que yo me metía, porque ella decía que yo pues pintaba para ser un gran, no sé, un gran político, un gran gerente, una cosa así, que yo iba a ganar mucho dinero y entonces íbamos a vivir bien y todo eso. Y cuando yo me metí en estas cosas... el papi lo que hacían era perder plata. Sí, digamos, y de verdad se me quieren llenar los ojos de lágrimas porque en realidad yo pienso que ella murió feliz de lo que era. Entonces yo soy un viejo solterón. Pero de sus hermanos, ¿usted fue el único que tomó esa ruta? El único que tomó esa ruta, sí. ¿Y su mamá padecía todas esas...? Sí, bueno, yo supe, pues, mis hermanos no me lo ocultaron. Mi mamá nunca me lo quiso decir, que ella recibía amenazas. ¿De verdad? La llamaban a la casa, ¿verdad? Y ella nunca me lo quiso contar. Mis hermanos sí me lo contaron después de muerto, ¿verdad? Y entonces, sí, esto ha sido, vea, usted no me lo está preguntando, pero esto es de 24/7 que llaman. No, pero por supuesto, es que nada más echar el cassette para atrás y uno que tal vez ha tenido algún escarceo con dirigencia estudiantil o política y demás, sabe que no hay hora para una reunión, para una cena, para llamadas. Esto es así. No se duerme tranquilo porque se duermen 2 horas a lo mucho porque al otro día hay que estar... Esto es así. Y bueno, y usted ha estado en momentos muy importantes, digamos, de los movimientos sociales del país. He tenido la suerte de vivir experiencias. Una huelga de hambre de 60 trabajadores en la municipalidad de Tibás, estar con ellos, los echaron a todos. Yo también hice una huelga de hambre en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en 1999. Ahí están los periódicos también, con Fabio Chávez, con Rafa Mora. ¿Y ahí cuál era el tema? Fíjate que era una causa completamente, ¿cómo se lo explico? Hoy no, para mí era demasiado el sacrificio. Era un ajuste salarial, imagínese usted, un ajuste salarial. Casi 6 días en huelga. O sea, en comparación a todos los otros movimientos. Yo dije, pero ¿en qué momento yo hice eso? ¿Verdad? Ahí, frente a donde hay el Ministerio de Hacienda, ahí mismo, ahí nos tomamos esa entrada al Ministerio de Hacienda y ahí se hizo los 6 días. Ahí conocí a Otón Solís, por cierto. Otón Solís llegó donde yo estaba en huelga y me decía, mucho gusto, don Albino, mucho gusto. Así se hace, a lo Gandhi. Carajo. ¿Verdad? Después nos distanciaríamos por sus posiciones sobre el empleo público y todo, ¿verdad? Pero ahí llegó don Otón. ¿Cuántos días estuvo usted? Casi 6 días. Casi 6 días. ¿Solo agua? Solo agua, y cometimos la estupidez, con todo respeto, de irnos a huelga sin revisión médica, sin preparación médica, sin nada. Y según nosotros hicimos la gran gracia de llenarnos con un soberano plato de chop suey, ¿verdad? En el restaurante chino que está a la vuelta del Anglo, el antiguo Anglo. Sí, y ya con eso nosotros íbamos a tener energía. Y de feria alguien de muy buena nota nos lleva un televisor, ¿verdad? Nos lleva un televisor para entretenerlos, y como a los 2 días llega un médico y dice, pero ¿cómo les tienen un televisor a estos muchachos? ¿No ve que están viendo anuncios de comida cada rato?
y se llevaron el televisor. ¿Verdad? Sí, pues que o sea, desde esa perspectiva ni radio, porque igual. Y no, pues huelga de hambre, es algo muy sublime. Claro, algo claro. Muy fuerte, tiene que ser de verdad. ¿Y qué se logró? ¿Se logró el objetivo? Sí, se logró el acuerdillo de como un medio punto más o un punto más, pero para forzar una negociación. 6 días sin comer debilita bastante. Claro, para torcer a los neoliberales de Miguel Ángel, que tenía que firmar un acuerdo. Eso está ahí, todo está documentado, ¿verdad? Por dicha, todo está documentado, no es paja lo que uno cuenta, ¿verdad? No, por supuesto. Bueno, y pues vino ahí el no al TLC, ¿verdad? Que por dicha empecé a escribir para Diario Extra en el 2002, empezando el gobierno de Don Abel. Yo tuve el honor de que me diera su amistad el finado William Gómez Vargas, fundador y dueño de Diario Extra. Y yo veía que gente publicaba opinión. Entonces un día, al principio del 2002, estaba terminando Miguel Ángel. Y le digo, lo llamo don William, siempre me llamaba para tertuliar y todo eso. Era qué honor, de verdad. Y un día lo llamo por teléfono y don William, dígame una cosa, ¿cómo se hace para publicar ahí una opinión en la Extra? ¿Por qué? No, es que yo quisiera de vez en cuando mandarle a usted una opinión, pero me dice cuánto cuesta. Déjame pensarlo. Llegado abril me llama, me dice, mira, fíjate que ya va a terminar el gobierno de Miguel Ángel. Ahí ha venido escribiendo doña Astrid Fischel Bolio. Ministra de Educación. Bueno, era vicepresidenta también. Me dice, mira, coger el espacio de ella. Empecé a escribir, coger el espacio de ella. Ay, no, pero don William, pero dígame cuánto va a costar, porque yo tengo que ir a hablar a la NEP para ver si lo podemos... No, empecé a escribir. Y de verdad. Mi primer artículo se llamó precisamente El gobierno de Don Abel, porque empezó un 8 de mayo del 2002. Oiga, y eso se fue dando y se fue dando. Yo empecé a ser responsable, a no fallar sistemáticamente los miércoles. Y hasta la fecha, caballero, llevo más de 1000 artículos. ¿De verdad? Más de 1000 artículos publicados en el Diario Extra. ¿Y va a publicar usted eso algún día? Ya, imagínese lo que implica publicar 1000 artículos. Son como 5 libros para poder publicar. Bueno, ¿verdad? pero aunque sean tractos. Sí, yo pero pienso se le ha ocurrido. que sí. No, están recopilados todos. Hay una compañera en ANEP que me ha acompañado todos estos años y los tiene recopilados. Y le agradezco tanto a don William y creo que uno de sus pedidos antes de morir fue que me dejaran seguir escribiendo, porque su hija, doña Yari, también me ha mantenido. Y hasta el día de hoy no he sabido lo que es una censura. Usted no puede poner esa frase, quite esa palabra, ese tema no se puede tocar jamás. Le tiene usted un gran cariño a ese espacio. Ah, claro, porque en primer lugar no cuesta un 5. Y creo que se ha consolidado tanto que creo que ella valora que es bien leído. Y las únicas regañadas que me han dado es porque a veces me he excedido en el tamaño. Pero hasta el día de hoy. Y hace un tiempo, hace como 3 años, me invitaron también a la prensa libre. Entonces, escribo también semanalmente. Son distintos temas, ¿verdad? 2 artículos distintos. Y hace poco una publicación digital que se llama la revista CR. Me han pedido una colaboración. En este caso estoy escribiendo quincenalmente para ellos. Pero eso es un gran esfuerzo, porque cada artículo lleva su investigación. Es un gran esfuerzo. Cada artículo hay que leer, investigar, tratar de estar en la coyuntura. Estoy tratando de ver cómo hago, porque me he vuelto monotemático. Solo hablo de déficit fiscal. Es que los del otro lado de la acera solo hablan de eso. Entonces, de este lado de la acera pienso yo que también hay que dar nuestra visión, ¿verdad? Pero sí, mira, tengo ese honor. Sí, yo creo que eso va a quedar ahí. Va a quedar ahí para que algún día alguien lo investigue y ver si algún día puedo publicar. Un día hicimos una recopilación de los que escribí del por qué no al TLC, ¿verdad? Recuerda que empezamos en el 2002 a escribir para la ESA
y el referéndum, fraudulento le llamo yo, fue en el 2007. Entonces recopilamos más de como 200 y resto de artículos, ¿verdad? Entonces fuimos un día y tocamos la puerta de la editorial de la UNE para ver si nos lo publicaban, ¿verdad? Porque ahí publican. Y el consejo editorial de entonces me mandó a decir que no, que eso era, que eran, ¿cómo eran? Eran proclamas y pasquines. Ah, caray. Lo que yo había escrito a carajo. Y me dieron el no. Y nunca se publicó el librillo. Bueno, pero está ahí. Está ahí. He escrito mucho así, el tema fiscal, el déficit fiscal, el empleo público, demasiado escrito. Don Albino, hablamos del presidente más fuerte al que ha tenido que enfrentar usted. ¿Cuál ha sido el más débil, el más blando, el que usted cree que tenía tal vez no tan claras sus convicciones y que en alguna medida ayudó a las posturas que ustedes tuvieron? Me parece que don Rafael Ángel Calderón Fournier. Podemos hacer un corte, un minutito, para ir un ticket del baño. Sí, claro, por supuesto. Sí. Le contaba que con el tema del no al TLC, un embajador de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, se dejó decir que uno era como una piedra en el zapato. Recuerde que había una gran fortaleza él, ¿no? Y no era solo sindicatos, ni era de un tipo, era un movimiento cívico, patriótico, ¿verdad? Los sindicatos éramos parte. O los financiadores. Ahí tengo otra anécdota para comentarle. Y entonces La Nación hizo una entrevista. La Nación nos hizo una entrevista de una página completa. Creo que le llamó así, como una piedra en el zapato. Y nos entrevistó, trabajaba para ese periódico don Carlos Villalobos. Y al final de la entrevista él me pregunta que si yo soy comunista. Entonces yo le contesto, me quedo pensando y se me viene a la mente y le digo, no, vea, yo soy un socialdemócrata cristiano de izquierda. El tipo se queda, ¿y cómo se come eso? Le digo, vea, si usted revisa cómo se formó la nacionalidad costarricense, las bases de nuestra idiosincrasia, el desarrollo institucional del país, usted nota que como que los ticos bebimos de distintas fuentes filosófico-políticas e ideológicas para construir esa sociedad de relativa igualdad social que habíamos construido. Cogimos del liberalismo, del viejo liberalismo, ¿verdad? Tomás Soleil, Ricardo Jiménez, Cleto González, León Cortés. Cogimos del socialismo marxista, ¿verdad? Usted tiene a Manuel Mora y sus seguidores de entonces, ¿verdad? Y los viejos escritores militantes socialistas, Carmen Lira, Fabián Dobles, Calufa. Cogimos de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y usted tiene ahí Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, ¿verdad? Y cogimos recientemente de la herencia de don Pepe Figueres con su socialdemocracia clásica. Pensamiento de Rodrigo Fernández, Rodrigo Facio Brenes, el mismo don Pepe, y creo que llegamos hasta el pensamiento de Daniel Oduber y de Rodrigo Carazo, porque Rodrigo Carazo era liberacionista, ¿verdad? Brenes Mesén. O sea, usted tiene una gama de costarricenses de antaño que venían de distintas fuentes filosófico-políticas, pero tenían algo que los unía. Era la promoción del bien común y de la inclusión social. Entonces, por eso yo pienso que, digamos, nosotros nunca fuimos una sociedad de extremismos. Nunca triunfó aquí una izquierda, digamos, socialista, sin hablarlo peyorativamente, y tampoco ha triunfado a plenitud el neoliberalismo globalizador, ¿verdad? El todo mercado, nada Estado, aquí no ha pasado, ¿verdad? Y si usted revisa la historia de la caída del muro de Berlín para acá, ¿verdad? Los últimos que estamos hablando, casi 30 años, usted nota lo que ha habido aquí son dos grandes colisiones entre dos visiones de desarrollo.
esas colisiones se han dramatizado en la calle. Convoice, Riteve, Noaltlc, Empleo Público. En debates parlamentarios, en elecciones. Perdone, pero el Convoice es el nacimiento del sistema de multipartidos, ¿verdad? Y el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, por ejemplo, se nutrieron del Convoice, ¿verdad? Y el Partido Frente Amplio nació en un local sindical, nació aquí a la vuelta, en el local de Adedice, ¿verdad? Y yo recuerdo, luego de la derrota del Combo, el gigante papel de don José Merino. Don José Merino deja de ser diputado y pasa a intentar fundar un partido, y mientras don José Merino lograba cristalizar su sueño, dos grandes sindicatos le financiamos a él un programa semanal de opinión que se llamó Diálogo Social, el sindicato Adedice y el sindicato ANEP. Le pagamos a él durante un año un espacio publicitario para que él siguiera vigente con sus ideas sociales. ¿Por qué usted, digamos, cuando usted le han tentado para que dé el paso a la vida política, tal vez como diputado, qué sé yo, supongo que hasta miembro de algún gobierno, ¿por qué usted siempre ha dicho que no? Vea, vamos a ver. Yo siempre he creído que bueno, el Convoice nos demostró que la política dejó de ser monopolio de los partidos políticos. Para mí. Que usted hace política también desde el frente civil, ciudadano, cívico, y no necesariamente usted tiene que estar en un partido político. Para decir, lo que yo les conté hace un ratito de cómo se resolvió finalmente la salida del Convoice demuestra que la política se puede resolver en espacios de facto, a partir de acuerdos de fuerzas que compiten en una sociedad por los beneficios del crecimiento económico, que es un poco la tesis que tenemos ahorita con el paquete de impuestos, con el combo fiscal. Abogamos por un gran diálogo político-social, ¿verdad? Que ojalá logre acuerdos y que esos acuerdos se materialicen en iniciativas de ley que se respalden por los partidos que participen de ese acuerdo. Vea, yo pienso que yo he tenido el honor de tener la confianza de miles de personas trabajadoras, ¿verdad? Eso no vale una curul legislativa, eso no vale un cargo público. A mí me pueden investigar, de hecho me han investigado a ver qué me encuentran, ¿verdad? Y a mí me han inventado, usted no sabe cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Pero siempre he creído en que la clase trabajadora puede tener un papel protagónico, en que los movimientos sociales podemos participar de la democracia. He creído que hay dos democracias, la democracia electoral y la democracia de la calle. Y si la democracia de la calle tiene buenas razones y es pacífica, también es una forma de vivir la política de los pueblos. Estar en una curul legislativa, he tenido 3 veces esa oportunidad y sinceramente, con muchísimo respeto a todos los que quieren estar ahí, yo ni regalado quiero una curul legislativa, ¿verdad? Por más que uno pudiera decir, uy, a esta altura de mi vida ese salarito me ayudaría para una buena pensión, pero no estoy interesado en eso. ¿Siente usted que estaría traicionando Siento medida que yo estaría traicionando, digamos, a esas miles de personas, porque si usted se mete en un partido, en el caso mío, yo represento a 5 que son del partido A 3 que son del partido B, o 2 que son del partido A y 3 que están sin partido. Entonces yo voy a dejar de representar a los 3 sin partido porque me fui con el partido, ¿verdad? Entonces yo siempre he creído eso. Hemos hecho un gigantesco esfuerzo. Ustedes se impresionarían del gigantesco esfuerzo que ha hecho ANEP de propuesta país,
Es decir, a usted de la prensa solo le saca lo bochinchero que usted es y cuando usted se opone a algo, pero nosotros desde el Combo ICE empezamos a tomar en serio que teníamos que tener propuesta alternativa, y ahí están la Tercera República, por una Costa Rica inclusiva y solidaria, la propuesta Crisol, las 10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva, la propuesta fiscal, 10 medidas para comenzar a ordenar la caja. Es decir, hay un mamotreto así, no, mamotreto es despectivo, no, hay un documentazo así que resume casi 20 años, donde nosotros nos hemos nutrido de costarricenses, así, de distintas fuentes. ¿Ya? Nosotros tenemos pensamiento que fue construido con el aporte de Luis Guillermo Solís Rivera, de Rolando Araya Monge, de José Merino del Río, de Román Macaya. ¿Se puede decir que ustedes no tienen esas amarras dogmáticas? No, nosotros no tenemos ninguna amarra dogmática. Nosotros están abiertos. Estamos abiertos. Nosotros entendemos que hay muchas cosas que cambiar y que en el empleo público muchas cosas deben cambiar, por supuesto. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos un nuevo sistema nacional de evaluación del desempeño. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a participar, a evaluar cómo yo, funcionario público, la atiendo. ¿Ustedes promoverían esa? Claro, lo que pasa es que no todas esa serie de ideas que uno tiene, que ANEP tiene, no las hemos podido plantear porque todo lo contaminan con lo fiscal, ¿verdad? Todo lo contaminan con déficit fiscal, y nosotros no aceptamos eso. No aceptamos eso porque más bien hay zonas de los servicios públicos completamente debilitadas, dirigidas a atender necesidades de poblaciones vulnerables que más bien ocupan empleo público, ¿verdad? ¿A dónde se discute eso? Se discute en una mesa cuál es la administración pública que queremos dejar para futuro. A mí me gustaría discutir eso, pero cuando uno ve que hace tiempo hay sectores ganadores que no quieren ni que se discuta, que vienen dando porque han ganado mucho, entonces vos te cerrás, ¿verdad? Cuando empezaron a decir los empleados públicos son los culpables del déficit fiscal, bueno, nosotros demostramos que eso no era así. Y hoy todo el mundo lo acepta, ya nadie lo dice. ¿Cuáles serían los mínimos innegociables en los cuales, si el gobierno sigue insistiendo, ustedes se van a las calles? Vea, yo en este momento, recuerde que nos ha costado mucho juntar a los principales sindicatos y a las principales corrientes sindicales. Recuerde usted que estamos en un proceso que hace muchos años no se veía de unión sindical. Entonces, lo que yo le puedo decir a usted puede, digamos, entrar en colisión con lo que estén pensando otros colegas. Precisamente, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero le puedo decir que el 23 de mayo es una fecha que fue escogida para hacer como una mini encerrona, para tener nuestro ABC de propuesta fiscal tributaria alternativa para luego compartirla. Lo que yo creo es que si usted acepta, si usted emplaza al otro para que haga diálogo con usted tiene que poner todo en mesa y pedir al otro que haga lo mismo. Porque si usted dice, no, yo voy a discutir A, B, pero D no, entonces ¿para qué diálogo? ¿Verdad? Entonces como que no funciona eso, ¿verdad? Creo que hay cosas que son relevantísimas, como que los sindicatos somos parte de la democracia, ¿verdad? Que no hay una democracia sin sindicatos. Los sindicatos somos parte de los derechos humanos. Este año 2018 es el 70 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso se hizo el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de San Francisco por la Organización de las Naciones Unidas. Son 30 artículos. Si todos los países del planeta aplicaran esos 30 artículos, viviríamos otro mundo, sería otro mundo, ¿verdad?
Y de esos 30 artículos, el 23 es el de los sindicatos. Estar en un sindicato, afiliarse a un sindicato, ser dirigente de un sindicato, luchar por mejores condiciones de trabajo. Son derechos humanos, derechos humanos de primera generación. Son derechos humanos de primera generación, ¿verdad? Entonces esa es una de nuestras bases filosóficas de nuestra lucha. Sí, los sindicatos. Ni comemos chiquitos, ni somos terroristas, ni somos Bin Laden, ni nada que se le parezca. Somos parte de la democracia y estamos tutelados por la primera generación de los derechos humanos. Le agradecemos muchísimo, don Albino, estos minutos valiosísimos. Como le decía al principio, quisiéramos que esto sea un registro de su voz, de momentos históricos que ha vivido usted junto a otros compañeros sindicalistas, pero que el país en alguna medida ha padecido, ha sufrido y que también de ellos ha surgido cosas buenas y cosas malas, por supuesto, ¿verdad? Agradecerle muchísimo su gentileza y habernos dedicado este rato, y ojalá que los escuchas sepan valorar bien este esfuerzo. Yo más bien le agradezco a ustedes, valoro mucho este ratito que ustedes me dieron. De uno se dicen muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. Mucho mito y satanización. Mucho mito y de esos que dicen cosas impropias sobre uno, yo más bien los invito. ¿Por qué no me buscan y nos tomamos un cafecito? Yo pago el café. ¿Ah? Para que me pregunten todo lo que quieran preguntarme, ¿verdad? Porque yo... Bueno, eso tengo que decirlo, la apertura suya fue inmediata, nada más se lo solicitamos, inmediatamente usted nos estaba fijando el día y la hora. Verán que no somos ese diablo que muchos pintan, ¿verdad? Bueno, ojalá que este documento en alguna medida auditivo sirva para derribar algunos de esos mitos. Ojalá, de verdad, y quedo a las órdenes de ustedes, porque de verdad que solo abordamos una parte, para ser un poco rajón, ¿verdad? Pero es que son muchos años de andar en esto, que le reitero, yo ni me explico cómo fue que llegué hasta aquí. Puras ¿verdad? casualidades, por lo que veo, casualidades. Ni me explico, ¿verdad? Podríamos decir que el destino lo ha empujado. Sí, no era mi proyecto de vida, ¿verdad? Ya a esas alturas de mi vida, pues lo que me queda es terminarlo, ¿verdad? Pero nunca fue mi proyecto de vida. Caí aquí, me fui quedando, ¿verdad? Tampoco crea usted que es que había una fila interminable de gente que quería ser secretario general de la ANEP, ¿verdad? No, lo hemos visto que no. Más bien. Es decir, estar en esto que es apasionante también implica pues que tenés que elegirlo, ¿verdad? Y dejar de elegir otras cosas. Si lo querés hacer medio bien, ¿verdad? Si lo querés hacer medio bien. Muchas gracias, don Albino. Okay. Muy amable. Buena vida.